Y yo quería ahora referirme aquí cuáles fueron las estrategias que nosotros seguimos en estos procesos y que en este momento constituyen, digamos, la plataforma de trabajo de la Alianza por la Nutrición y el Desarrollo, que es una alianza panamericana que estamos coordinando desde Panamá, pero de ahí involucrados países como Perú, que lo tenemos como referente, Bolivia, Paraguay, Guatemala, El Salvador, y están entrando también otros como Nicaragua, que ya están mostrando resultados muy interesantes. Y uno de ellos es, primero, tomar en cuenta los factores fundacionales, cómo están violados muchos de los derechos humanos a la hora de pensar en el desarrollo humano. No es un problema solo del derecho a la alimentación, no es un problema solo al derecho educativo, es un problema asociado al género, el problema asociado a toda una serie de factores que son los fundacionales justamente de la condición humana y que aparecen claramente en la Carta de Derechos Humanos. Yo no quiero seguir insistiendo como la educación familiar, etc. Quiero traer otro elemento que está muy activo, pero quiero partir de un ejemplo que está muy asociado a lo que decía la Asamblea General y al problema que más mata en el mundo, que es las enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros, nuestra educación médica, nuestra educación en general tenemos un enfoque tanatológico, un enfoque de enfermedad y muerte. Y cuando pensamos aquí estas pequeñas esferas, bueno, aquí está la hipertensión, la diabetes mellitus, la hiperlipidemia, en fin, problemas, enfermedades, eventos. Estos eventos tenemos que trabajar en la llamada prevención secundaria y terciaria, que es evitar que el enfermo o se muera o se complique con otras enfermedades que realmente generan mucho sufrimiento y que son discapacitantes. Pero no podemos limitarnos, y esa fue la gran contribución de la promoción en la etapa inicial de la salud, que era el enfoque de riesgo, que fue la LONDE, digamos, aquella famosa reunión, donde se discutió sobre lo que es la prevención primaria. Pero lo que hemos visto, y esto se aplica a todo, a la desnutrición, se aplica a todas las condiciones, que tenemos que trabajar, y es un enfoque mucho más actual, que es actuar sobre las determinantes. Esto también es otro tema, nada más que para mostrarlo, que está ahora muy en boga, que yo mencionaba, esta supuestamente es la misma persona, o sea, la programación y gran parte de la calidad de vida que ocurre en todos nosotros viene dada desde la etapa fetal. Aquí los cambios que ocurren cuando una madre, digamos, muy pobre, que en el área rural camina muchos kilómetros al día para mantener su llama o su ovejita, o tiene que llevar su guagua, el niño allá en la espalda, que tiene como 5 o 6 críos. Muchas veces ese pequeño niño que acaba de nacer, desde pocos meses, la diferencia en edad con el que le sigue es prácticamente de poco tiempo, y hace que ese niño ya desde incluso su etapa fetal, incluso puede estar embarazada esa señora, empieza a hacer adaptaciones para sobrevivir. Cuando ese niño nace y después queremos atiborrarlo de alimentos, exageradamente cantidades de calorías, como ocurre en la disponibilidad de alimentos cuando hay un traslado hacia las zonas rurales, genera muchas enfermedades y un caos metabólico, y eso es un elemento que está ahora en estudios muy actuales y está vinculando cómo las crónicas, y mencionaba el doctor que me precedió, se ha visto en aquellos que sufrían más desnutrición que en los que estaban bien nutridos. Y para ya terminar prácticamente, quería referirme a las premisas conceptuales, tratar de poner el acento también en modificar los determinantes y no solo limitarnos los efectos, no solo pensar en la diarrea, no solo pensar en la respiratoria, no solo pensar en la desnutrición, sino factores que sean las causales y subyacentes a través de los determinantes y actuar sobre ellos. Focalizar las acciones sobre ámbitos territoriales con alta vulnerabilidad, como mencionamos. Promover un enfoque multisectorial, pero con coordinación suprasectorial y vertebrado en los determinantes. Adoptar como eje integrador intervenciones en el curso de la vida, la próxima. También aquí es donde va a aparecer las coordinaciones entre no solo el plano nacional, sino también el local y incluso algunas áreas que pueden ser críticas, como por ejemplo es la Amazonía, como es el área circunlacustre del Titicaca, que son áreas transnacionales, o sea, más de un país tienen fronteras ahí en esa zona y que requieren a veces intervenciones que involucren más de un país. También identificar intervenciones integrales
integrada a partir de datos probatorios y articular toda la sociedad, la academia, la sociedad científica, la ONG y por supuesto la cooperación internacional a todos estos elementos. Quiero referirme a los resultados, la próxima, en el que ustedes pueden ver acá cómo ha habido una reducción de 8 puntos porcentuales en un periodo realmente muy llamativo y además muy reciente. Esta era la historia a través de lo que eran las encuestas demográficas de salud de DHS en Perú desde el año 92, la información hasta más reciente 2010. Vimos aquí en esta área que en las áreas rurales prácticamente a partir del año 94 en realidad, pero bueno, la estadística queda del 96 hasta prácticamente 2005, la proporción de desnutrición era prácticamente estable. Decíamos, bueno, en Perú prácticamente todos estaban en el áreas rurales, cerca de un 47% de niños con baja talla. En el nacional había oscilaciones, había muchos elementos migratorios urbanos que hacían que complicaran la interpretación. Pero donde empezamos justamente a trabajar de una manera tan coordinada fue a partir del año 2005 en adelante, y a partir del 2006 ya se consolidó todo este proceso de crecer y juntos, y hubo una reducción muy importante, pero más aún es que el logro de la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio número 4, que es mortalidad infantil, se logró el año pasado. Y es porque cuando usted trabaja con todos estos determinantes, no solo repercute en la variable seleccionada inicialmente, sino en las condiciones de vida infantil, la próxima. Pero lo que sí es muy interesante, que en ese periodo inicial, en el año 96 al 2000, ese promedio no era un promedio como que diría que el país entero estaba estable, no. El promedio se mantenía igual, pero cuando veíamos, y esto es una gráfica que en el eje horizontal, vamos a verlo hasta acá, lamentablemente el lado derecho no se puede animar, pero en este grupo, en este cuadrante, el eje horizontal corresponde a niveles de pobreza. O sea, mayor pobreza hacia acá y menor pobreza a la izquierda. Y aquí en este cuadrante, el 0 corresponde a aquellos casos o regiones del país que aumentaban desnutrición y del 0 hacia abajo las que habían logrado disminuir la desnutrición. Vemos cómo el cuadrante superior y derecho son aquellas regiones que eran las más pobres, porque estaban a la derecha, pero subieron porque eran las que también más incrementaron la desnutrición. O sea, las más pobres aumentaron la desnutrición. Atender al que ya tiene el problema, que de hecho va a tener un beneficio incuestionable, hay que tratar de prevenir que los que vayan naciendo, las próximas generaciones, sufran de desnutrición y sufran de todo el embate de factores adversos que impiden su pleno desarrollo individual, su pleno desarrollo intelectual e integral, que a la larga refleja y tiene que ver con su felicidad futura y con el desarrollo individual y social. La próxima. Muchas gracias. A continuación, vamos a invitar a la viceministra del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la doctora Zoila Segarra Montes, quien va a desarrollar la conferencia La nutrición y el desarrollo en la política social. Adelante, por favor, doctora. Buenos días con todas y con todos. Un saludo especial a los amigos que nos están escuchando en el Perú y en otros países. Quiero agradecer muy especialmente al doctor César Cabezas por la invitación a compartir con ustedes la ponencia de nutrición y desarrollo en las políticas públicas. Vamos a analizar primero cómo se encontraban las políticas públicas antes de iniciar este gobierno. Las políticas sociales estaban articuladas. Había una limitada coordinación entre sectores y programas sociales. Estas instituciones eran muy débiles y había un marcado sesgo asistencialista de los programas sociales. Había mucha filtración de los beneficiarios en los programas sociales y esto era porque la focalización era ineficiente. Se privilegiaba el gasto y no los resultados, y la gestión que se ejercía en los años anteriores tenían una visión muy centralista. No había metas, había muchos programas sociales, pero ninguno de ellos tenía metas que pudieran ser cuantificables. Los programas no tenían una línea de base, por lo tanto no se podía hacer una evaluación de impacto, y
los sistemas de información eran pocos confiables. ¿Qué se propuso este gobierno a partir del 2006? Se señalaron políticas como en primer lugar, la promoción de la inversión para el crecimiento económico. Se dio mucha importancia a esta política de reducción de la pobreza y de exclusión con una redistribución de los resultados del crecimiento económico. Se planteó la modernización, la reforma y la descentralización del Estado. La política social se planteó en 3 ejes. El primer eje, el eje de desarrollo de capacidades humanas y respeto a los derechos fundamentales, cuyo objetivo era asegurar el capital humano y social. El segundo eje de promoción y oportunidades y capacidades económicas para incrementar activos familiares y comunitarios. Y el tercer eje, el establecimiento de una red de protección con la finalidad de reducir los riesgos, proteger a las personas y a las familias vulnerables. Lo más importante fue que se determinaron metas en esta política social, priorizando la disminución en 20 puntos porcentuales del índice de pobreza y la segunda, la disminución en 9 puntos porcentuales de la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en las zonas rurales. Ya se ha mencionado por qué combatir la desnutrición crónica. Quiero de repente aquí graficar lo que se ha dicho en estas láminas. La primera, que son láminas de la histología del cerebro de un niño normal. Ustedes ven ahí las neuronas y las interconexiones de las neuronas que comienzan, ¿no?, ya a desarrollar. En la segunda, cuando este niño cumple 3 años y ya este desarrollo neurológico casi se ha complementado, ustedes ven cómo incrementa estas interconexiones de las neuronas llamadas dendritas, que son las que van a garantizar el desarrollo neurológico y se traduce en sus capacidades integrales del niño menor de 3 años. Pero con mucha pena vemos la última lámina donde un niño desnutrido, un niño que le ha faltado los alimentos esenciales para que este sistema nervioso desarrolle. Miren ustedes cómo se ve tan deteriorado y casi no existen las conexiones entre las neuronas, traduciéndose esto, como ya se dijo, en falta de las capacidades de aprendizaje, falta de un desarrollo intelectual y que a futuro va a ser un ser humano que no va a poder aprovechar las oportunidades que le da no solamente la sociedad, sino el país donde vive para poder ser un ser humano productivo. Y es así como les he querido traer acá un acta de compromiso que firmaron los candidatos presidenciales en el 2006 para priorizar la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Esto lo lideró, como ya dijo el doctor Peña, la Mesa de la Iniciativa contra la Lucha de la Desnutrición Crónica Infantil y fue firmada primeramente por el doctor Alan García Pérez. Pero no basta el compromiso de un presidente de un país, que el liderazgo debe ser en los 3 niveles de gobierno. Y aquí les traigo una muestra de convencido de la necesidad que había que los presidentes regionales se comprometan a trabajar contra la desnutrición crónica infantil, es que en el 2007, igualmente en el 2010 y en el 2011, con la colaboración de la Mesa de la Iniciativa de Lucha contra la Pobreza y otras instituciones de la cooperación internacional y ONGs, es que se firmaron actas donde cada uno de los presidentes regionales se comprometieron a continuar trabajando en el tema de desnutrición crónica infantil. Igualmente, en el 2011, con estos nuevos presidentes regionales, también
se consiguió el compromiso de la mayoría de ellos.